Libro de Marcos y el capítulo 7, leyendo versículos 1 a 23. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición y los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos, los jarros, los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere ser mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entre en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decían, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decían que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Es fuerte, pero es lo que necesitamos escuchar. Vamos a pedir a Dios su ayuda en ese tiempo de la predicación de su palabra. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra, por cada libro que tenemos, cada pasaje que tenemos, que tiene un propósito para enseñarnos de ti, para confrontarnos con pecado y para enseñarnos cómo vivir en obediencia a ti por el amor que tenemos por nuestra salvación. Te pedimos, Señor, que quites toda distracción de todos, que todos puedan entender, que todos puedan aplicar la palabra en sus corazones y que el Espíritu Santo haga su obra aquí entre nosotros. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El legalismo es un gran problema en la Iglesia de Cristo. Y no solamente un problema en las iglesias fundamentalistas, sino que es un problema en toda la iglesia, porque es un problema arraigado en el corazón de cada ser humano. La idea de que yo puedo estar bien con Dios por medio de seguir ciertas reglas, o que puedo estar más cerca de Dios y mejor que otros porque dejo de hacer ciertas cosas, es una actitud y estado de corazón que tienta a cada cristiano sin excepción. Somos todos naturalmente legalistas de corazón. Siempre tenemos la tendencia a pensar que todo depende de lo que hacemos o no hacemos. En esta historia aquí en Marcos leemos de otra confrontación entre Cristo y los fariseos y vemos que Él reveló la hipocresía del legalismo. La hipocresía de los fariseos que se vio tan claramente por medio de su legalismo. Y la cosa es que es muy fácil para nosotros reconocer el legalismo y la hipocresía de los fariseos.
pero nos cuesta mucho trabajo verlo en nosotros mismos. Pero es lo que necesitamos hacer. Porque Dios no nos dio ese pasaje en Marcos para que podamos atacar a los fariseos y sentirnos mucho mejor que ellos, sino para enseñarnos el estado de nuestros propios corazones. Entonces, desde el principio, no piensen en los fariseos, piensen en ustedes mismos. Entonces, vamos a tomar este pasaje y aprender que el legalismo es hipocresía. Vamos a aprender que el legalismo siempre nos lleva a la hipocresía porque se enfoca en lo externo en vez de lo interno. Por supuesto, los legalistas no piensan que son hipócritas. Ellos piensan que son muy espirituales. O por lo menos que piensan que lo que están haciendo es lo que va a hacerles más espirituales. Así es para los fariseos en este pasaje. Pero Cristo les confrontó fuertemente y mostró su legalismo, sus intentos a seguir las reglas humanas para poder estar bien con Dios, y que todo eso nada más reveló la hipocresía de sus propios corazones. Pero antes de ver este pasaje específicamente, tenemos que definir muy bien lo que significa la palabra legalismo. Tal vez una palabra que has escuchado, pero no sabes exactamente a lo que se refiere. Ese término se refiere a algunas cosas diferentes. Puede referirse a un intento a ganar la salvación por obras. Una persona intenta guardar toda la ley de Dios con la idea de que así va a estar bien con Dios y así Dios va a aceptar en el cielo cuando muera. Es un tipo de legalismo, intentar ganar la salvación por tus obras. Pero el legalismo también se refiere al error de pensar que una persona puede estar mejor con Dios debido a sus obras. Que una persona puede ser más espiritual, mejor que otros, más cerca de Dios, más amado por Dios por medio de lo que hace o no hace en su vida cristiana. Eso también es legalismo y eso es mucho más común en la iglesia. Sin duda, es posible para una persona ser legalista y vivir de esta manera y no darse cuenta. Tal vez nunca piense en las palabras que yo he dicho, que yo he usado para describir su legalismo, pero así es y así vive. Es importante para nosotros confrontarnos porque a veces decimos, no soy legalista, pero es porque no estamos examinando nuestros propios corazones. Un pastor escocés ha dicho que el legalismo es simplemente separar la ley de Dios de la persona de Dios. Esta definición me encanta porque su punto es que el legalismo es enfocarnos en la ley sin pensar en el dador de la ley. Es pensar que el guardar la ley es lo más importante. Cuando la Biblia dice que el conocer a Dios y amarle es lo más importante. Y sin duda, el conocer a Dios y amarle va a resultar en guardar la ley. Es que no hay ningún choque aquí, no hay ninguna separación entre Dios y su ley. Pero eso es precisamente lo que el legalista hace. Él separa la ley de Dios de la persona y el carácter de Dios y piensa que puede estar bien por medio de guardar la ley sin tener una relación con Dios. Es decir, él tiene todo al revés. Es que no deberíamos guardar la ley y así esperar que Dios nos ame. No deberíamos guardar la ley y así pensar que vamos a amar más a Dios. Es primero conocer a Dios, amarle a Él y después vivir una vida que naturalmente quiere obedecerle y seguir sus mandamientos. ¿Ven el orden? Muy importante no invertir el orden. Si intentas estar bien con Dios por medio de lo que haces, no eres salvo. Es el problema aquí en nuestro país, ¿verdad? Toda persona diciendo, pero voy a la misa, yo doy a los pobres, soy buen padre, yo soy buen hijo, entonces estoy intentando estar bien con Dios y eventualmente Dios me va a aceptar, ¿verdad? No, es todo al revés. Primero, conoce a Dios, arrepiente tus pecados, confía en Cristo y su salvación y después vive una vida de buenas obras. ¿Ok? No es buenas obras y después la salvación, es la salvación y después las buenas obras. Que siempre tengamos eso muy claro en mente. Entonces, en su corazón el legalista piensa que su crecimiento en santificación fortalece su justificación. Él piensa que su crecimiento en santidad, por medio de seguir algunas reglas, afecta su posición ante Dios. Pero no es así para nada. Nuestra santificación no afecta nuestra justificación.
Lo que tú haces o no haces después de que Dios te salva no afecta para nada tu posición ante Dios y tu unión con Cristo. Eso es un gran error pensar así. Por supuesto, la solución entonces no es dejar de obedecer los mandamientos de Dios. La respuesta cuando entiendes que tu santificación no afecta tu justificación es crecer aún más en santidad. No porque te ayuda a estar bien con Dios, sino que puesto que estás bien con Dios, puedes y quieres obedecerle para mostrar tu amor para con Él. ¿Entendemos? Es muy importante este principio para entender. Si tú piensas que por medio de lo que hago o no hago en mi vida afecta cuánto Dios me ama, estás completamente equivocado. Dios te ama cuando te salva. Eres su hijo, eres justificado y redimido y reconciliado para siempre. Como resultado vas a vivir de cierta manera, pero lo que haces o no haces en tu vida cristiana no afecta tu posición ante Dios y no afecta tu relación con Cristo, para nada. Entonces es un error pensar que lo que hago afecta mi posición con Cristo y es otro error pensar, entonces no importa lo que hago. Necesitamos el equilibrio bíblico. Soy salvo, tengo confianza en mi unión con Cristo y por eso obedezco y crezco en santidad. El punto es que el legalista no entiende eso. Entonces vamos a ver esta historia, esta confrontación de Cristo y los fariseos y aprender que el legalismo siempre nos lleva a la hipocresía, porque se enfoque en lo externo en vez de lo interno. En primer lugar, vemos aquí que el legalismo es hipocresía, porque las personas se fijan más en las tradiciones del hombre que en los mandamientos de Dios. El legalista se fija más en las tradiciones del hombre que en los mandamientos de Dios. La hipocresía del legalismo se ve muy claramente, porque no simplemente que la persona piensa que por medio de la ley puede mejorar su posición ante Dios, sino que generalmente empieza a agregar sus propias reglas a la ley de Dios, para estar aún mejor, más cerca de Dios, según ellos. Lo que vemos aquí con los fariseos. El problema de este pasaje empezó cuando los fariseos vieron a los discípulos de Cristo comiendo con manos inmundas. Y Marcos nos explica lo que significa. Él dice, esto es no lavadas sus manos antes de comer. Entienden, no tiene nada que ver con un problema higiénico, sino que en ese tiempo, en la tradición de los fariseos, una persona tenía que lavar las manos ceremonialmente antes de comer. Entonces no era para quitar el polvo o la bacteria ni nada así, no estaban usando jabón ni nada. Era un acto ceremonial antes de comer. ¿De dónde vino eso? Esto empezó en el Antiguo Testamento porque los sacerdotes sí fueron mandados a lavar las manos antes de ofrecer los sacrificios. Eso leemos en el libro de Éxodo. Pero nunca era una ley para todos los judíos, nada más para los sacerdotes. Pero en los siglos anteriores de esta historia había surgido esta idea. De hecho, en los siglos anteriores había surgido un documento de las tradiciones orales de los rabís, de los líderes judíos, que se llama la Mishnah. La Mishnah era una colección de esas leyes orales. ¿Entienden? No era parte de la Biblia, no era parte del Antiguo Testamento inspirado, eran nada más reglas humanas que los rabís, que los líderes habían hecho para ayudar a la gente a no pecar. Y mientras la intención era muy buena de esta colección de leyes, se había convertido en ese tiempo en algo ridículo. Por ejemplo, fue prohibido mirar en un espejo en el día de reposo. ¿Saben por qué? Porque si vieras un cabello gris, estarías tentado a quitarlo y eso sería trabajo. Así de ridículo eran esas tradiciones. Más en cuanto a nuestro contexto, la Mishnah tenía muchas leyes en cuanto a cómo ser limpio, cómo no convertirte en algo inmundo. Los judíos estaban lavándose todo el tiempo. Leemos en la historia de un rabí quien fue excomulgado porque una vez olvidó lavar las manos antes de comer. Leemos de otro rabí que estaba en la cárcel y casi murió porque usó su ración de agua diaria para lavarse en vez de para beber. Entonces entendemos cuando Marcos nos dice aquí en versículos 3 y 4 que los fariseos no comen si no lavan las manos muchas veces. Se lavan antes de comer, se lavan cuando rezan en la plaza, etc. También ellos lavaban los vasos, jarros, utensilios, hasta los lechos. Entonces aquí encontramos algo muy importante. No era malo para los fariseos lavarse.
o lavar esas cosas. No era pecado su tradición de lavarse mucho para ser limpios. El problema era que ellos pensaban que eran más espirituales por hacerlo y que los que no lo hacían estaban en pecado. ¿Okay? Entonces que entendamos muy bien, que no pensemos que toda tradición es mala, que no pensemos que cualquier regla que no se encuentra en la palabra de Dios es mala. No. Pero no puede tomar lugar de la palabra de Dios. No puede llegar al mismo nivel inspirado como la palabra de Dios. Y no podemos decir que no seguir una tradición o regla es pecado en contra de Dios. Pero es lo que hicieron los fariseos. Aquí acusaron a Cristo por medio de acusar a sus discípulos, quienes no seguían la tradición de lavar las manos ceremonialmente antes de comer. Entonces ellos dijeron a Cristo, ¿qué está pasando? ¿Por qué sus discípulos no siguen su tradición? Y Cristo respondió muy fuertemente en versículos 6 a 8. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Cristo dijo que sus reglas y los fariseos eran nada más mandamientos de hombres, y otra vez, esto no era malo en sí mismo. Entienden, no era malo tener las tradiciones, no era malo para ellos tener esos mandamientos, pero vamos a ver en los siguientes versículos el problema de elevar las reglas humanas al mismo nivel que la palabra de Dios y elevar sus reglas más allá del amor para el prójimo. Eso era el problema. El problema, según Cristo, es que ellos habían dejado los mandamientos de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres, ignorar lo que Dios dice es importante, que es el corazón, para enfocarse en sus cosas externas. El problema, conforme a Cristo, es que ellos estaban siguiendo estas reglas sin nunca pensar en Dios. Por eso citó Isaías 29:13. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vemos claramente lo que Cristo quiere decir. Ellos eran hipócritas, no porque tenían sus reglas en cuanto a lavar las manos, sino porque estaban enseñando que sus mandamientos, sus tradiciones, era doctrina. Era tan importante que la palabra inspirada de Dios mismo. El lavar las manos para los fariseos se había convertido en una señal de su espiritualidad, de cuán cercanos estaban a Dios. Pero Cristo les confrontó con la realidad de que a Dios no le importa lo que una persona hace externamente si su corazón está lejos de Él. Es una confrontación muy fuerte para nosotros también. Podemos hacer buenas cosas externamente, pero si nuestro corazón no está bien con Dios, no sirve para nada. El problema de los fariseos no era que querían obedecer a Dios, eso está muy bien. Su problema no era que tenían tantas tradiciones para ayudarles a obedecer a Dios, estaba bien. El problema era elevar sus tradiciones a nivel de la palabra de Dios con la misma autoridad y después descuidar su relación interna con Dios, pensando que lo único importante era lo que hicieron externamente. Ahora, un ejemplo para mostrarnos que las tradiciones en sí no son malas, para que no haya confusión. Aquí en la iglesia decimos, el culto comienza a las 12:30, ¿verdad? Necesitan estar aquí a lo más tardado a las 12:30. Pero una persona puede venir a la iglesia y puede decir, esa es tu tradición, esa es tu regla humana. ¿No dice en la Biblia que el culto empieza a las 12:30? Yo voy a venir para las 12:30. Es ridículo, ¿verdad? Es una ilustración muy exagerada. Pero es para ayudarnos a entender. No es legalismo tener una tradición, ¿verdad? El establecer una hora para comenzar el culto no es malo. Es completamente apropiado y de hecho creo que es necesario para seguir el principio bíblico que hacer todo decentemente y con orden. No es legalismo tener una tradición. No es legalismo decir comenzamos el culto a tal hora. ¿Estamos de acuerdo?
llega a ser un problema si yo empiezo a decir que la tradición de comenzar el culto a las 12:30 es tan importante y tiene tanta autoridad como el mandamiento bíblico de no robar o no matar. Esto sería legalismo e hipocresía. O si yo empezara a visitar otras iglesias y llamar a las iglesias falsas y personas incrédulas porque no comienza su culto a las 12:30, sería legalismo y pecado, así como vemos este pasaje. ¿Ok? ¿Entendemos la ilustración? Entonces, obviamente reconocemos que hay un lugar apropiado para reglas y tradiciones en la vida cristiana y en la iglesia cristiana. Pero todos nosotros las tenemos. No hay ningún problema. El problema es cuando estas reglas y esas tradiciones reemplazan la palabra de Dios. El problema es cuando esas reglas y tradiciones llegan al nivel de un mandamiento bíblico y empezamos a decir que otra persona está en pecado porque no sigue la misma regla que nosotros. Nosotros sí podemos establecer reglas y tradiciones, pero no podemos atar la conciencia. Esta distinción es muy importante. Podemos establecer reglas y tradiciones para que hagamos todo en nuestro culto decentemente y con orden, mostrando amor para con todos, no hay ningún problema. Pero cuando empezamos a decir que somos más espirituales porque tenemos tales reglas, que somos mejores que otros cristianos que no siguen las mismas reglas, y cuando empezamos a atar la conciencia, diciendo a la gente que si no siguen esas reglas es pecado en contra de Dios, ahí tenemos un problema. Otro ejemplo, no quiero desviarme muchísimo, pero creo que es un ejemplo muy importante. Quiero brevemente mencionar nuestra posición en contra del alcohol, para que entendamos cómo se aplica. Es incorrecto para cualquier líder cristiano decir a una persona, es pecado para ti tomar. No tenemos el derecho. Puede ser pecado o no para la persona conforme a su propia conciencia. Pero no tenemos el derecho de atar la conciencia de la persona diciendo que es siempre pecado para él o ella tomar alcohol. Esto es legalismo y en contra de la palabra de Dios. Lo que sí podemos hacer es enfatizar que la libertad cristiana, bíblicamente, conforme a las palabras de Pablo, es siempre algo que ejercemos pensando en otras personas. Pensando en el bien de nuestros hermanos, no solamente pensando en lo que me da placer. No tenemos tiempo para ver todos los pasajes, pero ustedes estudien por sí mismos. Cada vez que Pablo habla de comer y beber, y verán que literalmente cada vez él enfatiza, lo que importa es cómo afecta a tu hermano. Cada vez. Entonces es válido para una iglesia o denominación decir a sus miembros, ustedes tienen la libertad de conciencia para decidir si es pecado o no tomar. No vamos a tocar tu conciencia. Tú decides por ti mismo si es pecado para ti tomar o no. Pero en nuestra iglesia vamos a pedir la abstención voluntaria para que alcancemos a más gente, para que no haya ningún tropiezo para hermanos que vienen del alcoholismo. Tal regla, tal tradición, si quieres llamarla así, es válida. Porque no está diciendo que el tomar es pecar. No está atando la conciencia. No dice que no tomar es más espiritual que tomar. Si solamente se enfoca en el amor a los hermanos. Por supuesto, esta regla o tradición se puede convertir en legalismo si no tenemos muchísimo cuidado. Por supuesto, el momento cuando empezamos a decir, los cristianos que toman sin emborracharse son pecadores todos. Si tú tomas es un pecado en contra de Dios. Si tú tomas no eres tan santo como la persona que no toma. Si uno empieza a hablar así, ya es legalismo, sin ninguna duda, y así incorrecto. Pero el tener una regla o tradición que no ata la conciencia, que no dice para nada si una persona es más o menos espiritual por seguir o no seguir la regla. Una tradición así, que tiene como su enfoque el amor de otros, que pide un sacrificio voluntario de algo que es lícito, no es legalismo. Explico todo eso para que sea muy claro, para que nuestra posición como iglesia sea muy clara, para que no haya ninguna confusión.
y para que no caigamos en el error del legalismo. Yo entiendo que ese tema puede ser un punto de tensión para muchos cristianos reformados hoy en día. Y yo entiendo completamente porque creo que el tema se explica muy mal. O en verdad en muchas iglesias ya se ha convertido en legalismo. Es legalismo en muchas iglesias. Pero para nosotros, aquí en esta iglesia, no es legalismo. Tú decides por ti mismo si es pecado para ti tomar o no. Lo que pedimos es que tú voluntariamente abstengas para el bien de otros. Es completamente diferente. Pero que oremos, hermanos, que Dios no nos permita caer en legalismo en este punto o en cualquier otro punto en el futuro. Si un día yo veo que estamos pensando que somos mejores que otros porque no tomamos de ellos, sí, ya tenemos un problema, tenemos que confrontarlo. ¿Me entienden? Eso no queremos. No queremos caer en legalismo. Queremos hacer cosas y ejercer la libertad cristiana para el bien de otros. Entonces es más para ilustrar que el problema en sí no es la tradición. El problema en sí no es la regla, es la actitud del corazón. Es lo que Cristo enfatizó aquí. Él no dijo que lavar las manos era una mala tradición. Solamente dijo que el problema era pensar que esto hace una persona mejor ante Dios. Que hacer cosas externas y todo lo que importa en vez de guardar el corazón puro ante Dios. El problema era la hipocresía de pensar que hacer ciertas cosas externas es más importante que el estado del corazón. En segundo lugar, aquí vemos que el legalismo es hipocresía porque en realidad no se preocupa por la gente. Generalmente la persona legalista es tan preocupada por seguir sus propias reglas que no se involucra en las vidas para ayudar a otros. No se compromete a la iglesia porque no tiene tiempo. O porque piensa que todos en la iglesia son muy pecadores y no quiero contaminarme. O la otra posibilidad es que el legalista se mete muchísimo en las vidas de otros, pero no para ayudar, sino solamente para juzgar. Tú no haces esto bien. No haces esto como yo lo hago, esto está mal, tienes que cambiar, estás en pecado, te acusan ante el pastor, dice el pastor, tal persona debe ser disciplinado, pastor, disciplínale porque está mal. Y eventualmente sale a la iglesia porque la iglesia no es pura, porque hay mucho pecado en la iglesia. Esto hemos pasado aquí varias veces. El problema, por supuesto, es que el legalista realmente no ama a la gente. Dice, eso es muy fuerte, sí, pero es la verdad. No ama a la gente. Él piensa que es mejor que los demás. Porque realmente no entiende lo que es el pecado. Lo que Cristo enfatiza en los siguientes versículos. Pero aquí Cristo da un ejemplo de cómo seguir una tradición, que no es mala en sí, pero convertirla en legalismo y así en hipocresía. Cristo repitió en versículo 9 que los fariseos estaban invalidando el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Y cita el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Después, en versículos 11 a 13 dice, pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pude ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Les explico. La situación aquí es que los judíos habían inventado una tradición en donde una persona podía apartar todos sus recursos hacia su propiedad para que después de su muerte todo fuera a Dios, al servicio de Dios. Se llama corbán. Como Marcos dice aquí, significa mi ofrenda a Dios, algo consagrado, algo apartado para Dios. Era una muy buena tradición. Entonces no se confundan, por favor, la tradición aquí era muy buena. Apartar todo lo que tienes para que después de tu muerte todo es para el servicio de Dios. Es buenísimo. Hoy en día personas lo hacen también. En su testamento dejan su dinero, sus recursos a la iglesia, un grupo cristiano. Es buenísimo. El problema era que los fariseos y otros judíos habían torcido la buena tradición. Si su padre o su madre estaba en necesidad y la persona tenía para ayudar, pero había dicho que el corbán era algo apartado para Dios, diría a sus padres, perdón, me gustaría mucho ayudarles, pero he hecho un voto ante Dios y todo lo que tengo es para Él, yo no puedo ayudarles. Y Cristo dijo, ustedes cuando hacen esto están desobedeciendo un mandamiento de Dios para poder seguir su tradición. Y esto no está bien. Es pura hipocresía pensar que eres muy espiritual para haber hecho un voto así, para dar todo a Dios y ni obedecer el quinto mandamiento, honrar a tus padres. Están mal.
Eso es lo que Cristo dijo. Eso es honrar a Dios con los labios, pero tener el corazón muy lejos de Él. Hoy en día no tenemos tal vez la misma tradición, pero tenemos que examinarnos. Puede ser que tienes algunas reglas en tu vida. Reglas que son buenas. Reglas que te ayudan a obedecer a Dios y no caer en pecado. Perfecto. Hay muchas cosas que no haces. Está bien. Pero la pregunta es, ¿cómo ayudas a la gente? Porque para Dios lo más importante es el corazón. Lo más importante es tu amor para con Él, que se muestra por tu amor para con otros. Entonces, no es tanto lo que no haces, sino lo que haces. Es decir, cuando tú vas más allá de la ley de Dios y dejas de hacer ciertas cosas, está bien. Pero tienes que pensar en el por qué. ¿Por qué lo estás haciendo? Puede ser que es bueno que dejes de hacer algo porque ves cuánto afecta y lastima a la gente. O puede ser simplemente que quieres considerarte más espiritual que los demás. Tienes que examinar tu corazón. Lo vemos claramente en 1 de Juan. Si ven conmigo a 1 de Juan 3, versículos 14 y 18. 1 de Juan y el capítulo 3, versículos 14 a 18. Aquí Juan nos explica lo que es el amor verdadero. 1 de Juan 3, 14 a 18. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esos versículos resumen perfectamente lo que Cristo estaba enseñando aquí en Marcos 7. Si dices que eres cristiano y haces muchas cosas externas y haces muchas buenas obras hasta que haces un voto para dar a Dios todo lo que tienes cuando mueras, pero no amas a tus hermanos ahora, no sueltas lo que tienes para ayudarles a ellos, no entiendes lo que significa amar y ser cristiano. Es lo mismo aquí en Marcos 7 que 1 de Juan 3. Es la misma ilustración. Es legalismo e hipocresía. Seguir reglas que, aunque no más en sí mismas, nos restringen de no amar a otros. Otra vez, entiéndeme, tú puedes tener tus tradiciones y reglas. Si te ayudan, adelante. Pero cuando interfieren con tu amor para con otros, no te puedo ayudar porque estoy haciendo tal cosa. No puedo darte lo que necesitas porque lo estoy usando para otra cosa. Ya estás mal. Porque para Dios lo que importa es el corazón, el amor, la parte interna, no solamente la parte externa. Para decirlo así, tú puedes tener tu tradición y tu regla y seguirla hasta que choque con la palabra de Dios inspirada. Porque tu regla no es inspirada. Y cuando choca con lo que Dios dice, dejamos la regla humana para servir a Dios. Y nunca usamos nuestras tradiciones para evitar nuestra responsabilidad de amar a otros como Dios ha amado a nosotros. Y finalmente, el legalismo es hipocresía porque se enfoca más en lo externo que en lo interno. Que es lo que hemos visto un poco, pero aquí Cristo lo explica en más detalle. En versículo 14, Él habló con la multitud. Dijo en versículo 15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Después sus discípulos dicen que no entienden, y él explica otra vez en versículos 18 y 19, también vosotros estáis así sin entendimiento, no entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Eso decía, haciendo limpios todos los alimentos. Entonces los fariseos y todos los judíos en este momento todavía estaban bajo la ley ceremonial de Dios, ¿verdad? Cristo muy pronto iba a morir y cumplir esa ley en su muerte, pero en este momento todavía estaban bajo esta parte de la ley.
Todavía estaban bajo las reglas de qué comer y qué no comer. Es decir, en este momento todavía no podían comer su tocino, ¿verdad? Los judíos no podían, todavía estaban bajo esta ley. Entonces, es muy interesante porque aquí Cristo va más allá de mostrar que las tradiciones humanas no pueden llegar a nivel de la palabra de Dios, para mostrar también que aún esta parte de la ley de Dios tenía algo más profundo que decir. Que la sombra de las reglas de lo que se podía comer o no comer iba a ser cumplida espiritualmente en Cristo. Estaba dando una pista. Muy pronto eso no se va a aplicar. Pues una sombra, es una ceremonia. Muy pronto van a ver la realidad. Cristo está diciendo que lo importante para el hombre no es lo que entra en su cuerpo, sino lo que sale de su corazón. Dios se enfoca mucho más en lo interno que en lo externo, que es lo que vemos cuando Samuel se fue con Isaí, ¿verdad? Para ungir al siguiente rey. Y él pensaba que el mayor iba a ser rey porque era guapo y grande y fuerte y todo. Y Dios dijo, pues Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Pues el hermano se enfoca naturalmente en lo que hace o no hace. El legalista piensa que eso es todo lo que importa. Pero tenemos que reconocer que lo importante es lo que se encuentra en el corazón. Que el pecado no es solamente palabras y acciones externas, sino empieza en el corazón. Por eso Cristo enlistó en los siguientes versículos lo que en verdad contamina al hombre, lo que hay en su corazón. Empieza aquí en versículo 21. Malos pensamientos, es decir, deseos y actitudes internas que resultan en pecado externo. Adulterios, fornicaciones, pecado sexual de todo tipo, pensamiento o acción. Homicidios, hurtos, cómo tratamos a otros. Avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez, que es la persona sin conciencia sensible, la persona con la conciencia cauterizada. Todo eso, dice Cristo, de dentro sale y contamina al hombre. Pero el legalista piensa que ya casi no peca. Ya tiene tantas reglas y las sigue que casi no peca, según él. Dice, yo no veo la tele, yo no voy al cine, yo no estoy en Facebook, no celebro la Navidad, no voy con mis amigos a las fiestas. Estoy bien con Dios. ¿Qué más requiere? Pero el pecado no es un resultado de nuestro ambiente, sino de la maldad de nuestros propios corazones. Tenemos una perspectiva muy superficial de lo que es el pecado. El pecado empieza en el corazón. La comida no puede contaminarnos porque entra y después sale. El problema verdadero es nuestra naturaleza pecaminosa. Y Marcos nos dice en versículo 19 que Cristo dijo todo esto haciendo limpios todos los alimentos, que nadie entendió en el momento. Hasta Pedro, el libro de Hechos, no entendió todavía, porque recibió la visión, ¿se acuerdan? De los animales inmundos antes de visitar a Cornelio el gentil. Entonces él todavía no entendió. Pero Cristo estaba diciendo, eso ahora no es lo más importante. Lo importante, como siempre ha sido, pero enfatizando, es el corazón. Ahora, ¿qué necesitamos entender para nuestras propias vidas? Porque dije al principio, el punto aquí no es juzgar a los fariseos. El punto es examinarnos a nosotros mismos, porque no queremos ser legalistas, ¿verdad? No queremos ser hipócritas. Ante todo, en primer lugar, que siempre tengamos muy claro en mente lo que es la salvación. La salvación no es por obras. La razón por la cual Cristo habló tan fuertemente con los fariseos aquí es porque lo que estaba en juego era el mensaje del Evangelio. ¿Cómo puede una persona estar bien con Dios? ¿Es por obras externas, por seguir ciertas reglas, o requiere un cambio completo de corazón? Eso fue la pregunta, aquí eso fue el asunto de este pasaje. Y por eso Cristo tiene que ser muy, muy claro. El corazón de cada persona en este mundo es como Cristo aquí lo describió. Por eso el primer paso a la salvación es reconocer esta verdad, que tu corazón es engañoso y malvado y pecaminoso y corrupto. El problema de los fariseos es que no entendían lo que era el pecado. No entendían la depravación del hombre. Pero la salvación no puede ser efectuada por medio de una reforma o un cambio externo. No puede ser salvo por seguir ciertas reglas.
Se necesita la nueva vida, una transformación completa. Necesitas que Dios te haga una nueva creación. Lo que Cristo dijo en versículos 20 a 23 es la descripción de cada corazón naturalmente. Así eres o eras tú, así era yo. Y por eso todos necesitan a Cristo, no importa cuán buenos parecen ser. Lo que vimos la semana pasada, ¿no? Muchas personas se consideran a sí mismas como muy buenas y por eso nunca buscan a un Salvador. ¿Para qué necesitas un Salvador cuando estás bien? Pues, ¿por qué piensan ellos que el pecado es solamente externo? Yo no robo, no lastimo a la gente, soy una buena persona y por eso Dios me va a salvar. No. Digo, la persona que piensa así va al infierno porque nunca ha reconocido que necesita algo más. Que necesita un Salvador. El problema es tu corazón. El problema no es tu ambiente. Tu corazón está mal. Así como el corazón de cada persona naturalmente. Por eso necesitamos el Evangelio. Tu ambiente a veces no te ayuda. Pero la razón por la cual pecas no es porque tu cónyuge no te trata bien. No es porque tus papás no te entienden. No es porque no tienes tantos recursos como otros. Eso no es la razón por la cual pecas. Tú pecas porque tu corazón está mal. Y necesitas el Evangelio, necesitas ser lavado de tus pecados. No necesitas seguir más reglas y intentar merecer la salvación. Necesitas humillarte en arrepentimiento y reconocer que no eres bueno y que sin Cristo vas a perecer eternamente, que es lo que mereces por tus pecados. Hasta que reconozcas esa verdad, no hay salvación para ti. Pero después de que reconoces esa verdad y buscas a Cristo, Él te promete salvar. En segundo lugar, que no seamos nosotros legalistas, hipócritas como cristianos. La aplicación directa para nosotros. Una persona puede venir a la iglesia cada domingo y ser un hipócrita completo. Una persona puede dar la ofrenda cada domingo y ser un hipócrita completo. Lo que importa no es tanto lo que haces o no haces, sino cómo está tu corazón. Por supuesto, no significa que debes dejar de hacer esas cosas. No significa que debes dejar de asistir o ofrendar. Significa que no deberías pensar que hacer esas cosas significa que estás bien con Dios. La persona que está bien con Dios hace esas cosas, pero por amor, no como deber. Lo hace porque ama a Dios, no porque piensa que así va a estar más espiritual y más cerca de Dios. Que tengamos la perspectiva correcta. Es muy fácil hacer todo bien externamente. Es muy fácil seguir algunas reglas de cómo hablar y cómo actuar para no caer en pecado fuerte, para que todos me vean como muy espiritual. Tenemos que enfocarnos en lo interno y no solamente en lo externo. La solución al legalismo, entonces, es entender que estamos en Cristo. Porque un entendimiento correcto de mi unión con Cristo quita el deseo de hacer cosas para estar bien con Dios y mejorar mi posición ante Él. Porque no puedo tener una mejor posición ante Dios que estar en su Hijo. Al mismo tiempo, entender quién soy en Cristo también me protege de no caer en el otro extremo, de pensar que entonces no importa lo que hago, yo puedo hacer lo que quiera y no afecta mi salvación para nada. Así no piensa un cristiano verdadero. Porque si una persona está en Cristo, ha sido transformada para siempre. No continúa en pecado para que la gracia abunde, sino que es una nueva creación. Cristo vive en él y por eso obedece la voluntad de Dios. Entonces entienden, por favor, que la solución al legalismo no es rechazar la ley. La solución al legalismo no es dejar de obedecer a Dios y su ley, sino es abrazar a Dios y su gracia y su amor y obedecer su ley con diferente perspectiva y actitud. Dice Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. No quiero predicar un mensaje con el legalismo y todos salgan siendo antinomianistas o ¿cómo se llama? Antinomianistas. Es decir, no quiero que todos, entonces yo no voy a enfocarme en la ley, yo voy a dejar de obedecer la ley. Entonces ya no hay reglas, entonces ya dejo todo. No, tampoco. La solución de este extremo no es el otro extremo.
La solución de este extremo de no obedecer la ley no es ir a este extremo. La solución es entender quién eres en Cristo, que te va a impulsar a obedecer, pero con otra actitud, por amor. No pensando que sí, por tu obediencia Dios te va a amar más, sino porque por la confianza que tengo, por mi descanso en Cristo, yo quiero obedecer y seguir su voluntad. Entonces que tengamos mucho cuidado, hermanos. Cuidado de no elevar nuestras reglas y tradiciones al nivel de la palabra de Dios. Cuidado de no pensar que somos muy buenos por seguir reglas que no están en la palabra de Dios. Y cuidado de no enfocarnos en lo externo y olvidar que lo que a Dios le importa es lo interno. Que tengamos cuidado porque el legalismo siempre lleva a la hipocresía. Porque se enfoca en lo externo en vez de lo interno. La solución es entender quién soy en Cristo. Entender mi unión con Él. Entender que por medio de Cristo estoy bien con mi Dios. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos muchísimas gracias por la confianza que tenemos en la salvación, que es por pura gracia. La confianza que tenemos en lo que tú has hecho por nosotros, lo que Cristo vino para hacer, y por nuestra unión con Él. Te pedimos primero, Señor, para aquellos aquí que todavía están intentando merecer su salvación por ser buenos. Te pedimos que les ayudes a entender que no hay nadie bueno. Es imposible merecer la salvación por las buenas obras. Te pedimos por la persona aquí que realmente no le importa mucho lo que Dios piensa, porque piensa que si trate bien a las personas, que así después de la muerte voy a estar bien. Te pedimos, Señor, para cualquier persona aquí sin Cristo, que les ayudes a entender lo que necesita. Ayuda a la persona a reconocer su pecado, su maldad, su rebeldía en contra de ti, para buscar a Cristo como Salvador y ser salvos para siempre. Para nosotros, Señor, que somos tus hijos, damos gracias por la posesión que tenemos ante ti, porque estamos en Cristo. Damos gracias que nadie puede tocarnos, que la posesión no puede cambiar, que tú nos amas de manera infinita y perfecta, eterna ahora, no importa lo que hagamos o no hagamos. Danos más confianza en esta verdad, Señor, para que no caigamos en el legalismo. Y después guárdanos de no pensar que eso significa que no importa cómo vivo. Ayúdanos a seguir tu ley, porque es regla de vida para nosotros, porque nos provee los límites para que no caigamos en pecado, para que no nos desviemos del camino. Danos entendimiento y discernimiento, te pedimos, Señor. Te pedimos que tú quites de nuestra iglesia cualquier parte del legalismo que tenemos, que lo quites de nuestros corazones, de nuestra iglesia, para que te sirvamos a ti con gozo y juntos, unidos como cuerpo de Cristo. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.